Matías Casiabue, le vamos a dar la bienvenida a Puntal AM. Matías, buen día, ¿cómo estás? Javier y Paula te saludan. Buen día, Javier y Paula. Gracias por la paciencia, porque la verdad es que tenían problemas con un corte de luz acá en Hurlingham, en la ciudad de Hurlingham, en provincia de Buenos Aires. No, estás perfecto. Bueno, vos participaste como investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el CLAE, que es el Centro de Estudios de la Fundación Fila, la propietaria de Nodal y otros portales más. Queremos analizar con vos este conflicto social y político en Venezuela, desde este aspecto geopolítico que anunciábamos, porque bueno, son como muy opuestas las miradas. Y hay que decir todas las verdades, hay que hablar con propiedad, y está bueno que vos nos cuentes y entremos en detalles. ¿Quién es el presidente de Venezuela? No hay dos presidentes, hay uno solo. Claro. Contanos, a ver. El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro, digo, a pesar de todo lo que se vive en los últimos tiempos. Quizás para hacer una cronología de lo que sucedió, ¿no? Hace ya casi 2 años, el proceso bolivariano, comandado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, perdió una elección de medio término, una elección parlamentaria. Y la mayoría parlamentaria quedó en manos de la oposición, que a partir de varias figuras, terminó decantando hoy en la referencia de Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional. En el medio de ese proceso, el oficialismo impulsa un cambio de constitución, ¿sí? Un cambio de la estructura jurídica del país, ¿sí? Y lanza una Asamblea Nacional Constituyente que se convierte en el poder legislativo, digamos, como poder originario, se convierte en el poder legislativo principal del país, ¿no? Y se genera una gran tensión, un gran conflicto, y esto ya tiene más de 1 año, y se convocan unas mesas de negociación que se concretan en Santo Domingo, República Dominicana, una mesa de negociación del oficialismo y la oposición a cargo de la ONU, y cuyo representante fue Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro de España, ¿no? Como mediador, ¿no? Se concretaron toda una serie de acuerdos que la oposición, a punto de firmarse los acuerdos, la oposición se levanta de esa mesa de negociación y no firman los acuerdos, ¿sí? Y entre los acuerdos que estaban por firmarse era un adelantamiento de las elecciones presidenciales, que se llevaron a cabo en mayo del año pasado y no en diciembre, como lo establecía, digamos, el canal normal, ¿no? O sea, la oposición propone adelantamiento de elecciones, el oficialismo accede, se llevan adelante esas elecciones, ¿y qué pasa? Sí, y en el proceso a punto de concretarse la firma de los acuerdos, la oposición venezolana lo deja Rodríguez Zapatero sentado en la mesa sin poder concretar ese acuerdo. El oficialismo toma la carta de ruta, la hoja de ruta del acuerdo, a pesar de no con la oposición, a pesar de no haberse firmado, y se celebran las elecciones en mayo del año pasado, donde Nicolás Maduro fue electo presidente con el 67% de los votos, ¿sí? Y el 50% del padrón, más o menos, electoral, fue a participar de las elecciones. En Venezuela, a diferencia de Argentina, las elecciones no son obligatorias. ¿Sí? La democracia es optativa. El derecho a voto es un derecho a voto, no hay ningún tipo de obligatoriedad. Y Maduro le ganó a Henry Falcón, un candidato de la oposición que al día de hoy se mantiene incluso muy intransigentemente en la oposición. ¿Sí? Fue el segundo candidato más votado, pero en ese proceso eleccionario la oposición se parte entre un sector que ingresa al proceso electoral con Henry Falcón y un sector que no lo ingresa, ¿no? Y en ese escenario, el 10 de enero pasado de este mes, se asumía Nicolás Maduro, ¿no? Su segundo mandato, producto de unas elecciones que en vez de haberse celebrado en diciembre, se celebraron en mayo pasado, ¿no? Claro. Y ahí es cuando empieza, desde el 10 de enero para acá, empieza todo el derroteo que ha tomado mucha fuerza, mucho estallido a partir de estos últimos días, ¿no? Donde aparece efectivamente la gran variable del conflicto, que es la situación internacional, ¿no? Claro. Venezuela se ha convertido en un escenario de disputas de fuerzas internacionales que lo trascienden y que trascienden la situación particular, ¿no? de Venezuela, ¿no? Matías, que Putin y Erdogan apoyan a Venezuela y Trump no. Digo, Turquía y Rusia, por un lado, otrora enemigos, hoy aliados, y que Estados Unidos, bueno, Trump diga lo que diga.
¿Cuál es la lectura que hay que hacer de eso? Digo, a nivel geopolítico, ¿no? De estos actores tan importantes hoy. Creo que la frase que mejor lo explica eso es lo que describió Francisco, el Papa Francisco, que él habla desde hace ya, desde el 2014, de una guerra mundial por partes, ¿no? De una guerra mundial fragmentada, donde hay guerras comerciales como la que vive Estados Unidos con China, guerras materiales efectivas como la que se viven en Siria, digo, una situación realmente humanitaria muy delicada, que se expresa después en una crisis de refugiados en Europa, digo, pero la situación de guerra y devastación, digo, pensemos que hoy Siria tiene su ciudad históricamente más habitada, que era Alepo, ¿sí? Claro. No era la capital Damasco, sino que era Alepo, absolutamente deshabitada, destruida, bombardeada, de una situación de guerra como de lo peor, digo, como vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y una situación de guerra irregulares, ¿no? Con los problemas del narcotráfico, del terrorismo, digo, que tienen una composición de lo que se describe en el siglo XXI como guerras híbridas, ¿no? Y en ese marco, un sector norteamericano, un sector de los intereses económicos norteamericanos necesita del petróleo de Venezuela. Ese sector norteamericano es el que se representa en el gobierno de Donald Trump, ¿sí? Claro. Que se lo caracteriza generalmente como los neoconservadores, los halcones, ¿sí? Versus las palomas, más los actores globalistas representados en Obama y Clinton. Ese sector del gobierno norteamericano es el que efectivamente radicalizó la situación internacional vivida en Venezuela a partir del 10 de enero con el vicepresidente norteamericano Mike Pence llamando a la oposición venezolana a las calles, ¿sí? Llamando de nuevo a la violencia, ¿sí? Venezuela vivió una situación de guarimbas, una situación de violencia social y política muy delicada en términos humanitarios, ¿sí? Mike Pence vuelve a llamar eso y se concreta el reconocimiento de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el Tribunal Superior de Justicia venezolano, ¿sí? Se concreta ese reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente de Venezuela con el respaldo del Grupo de Lima, ¿sí? Que es una articulación política de ciertos gobiernos de la región donde, por supuesto, está el gobierno argentino. Pero hay que decir que no es solo Rusia y Turquía, sino también China, ya se ha posicionado a favor del reconocimiento de Nicolás Maduro, y la propia Unión Europea, que si bien hizo un comunicado muy fuerte, muy duro contra Nicolás Maduro, quizás con un tenor muy anclado en la situación social y económica que se vive en Venezuela, pero que lo central de ese comunicado es que dice Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. O sea, la Unión Europea hoy no está reconociendo efectivamente la situación de golpe de Estado. Bueno, yo te quería preguntar, Matías, justamente eso. ¿Cuál es la importancia y por ahí la tendenciosidad de algunos medios de hacer hincapié en esto, en que Trump reconoció a Guaidó, determinada cantidad de países reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, la OEA reconoció a Guaidó? A ver, esto de que Venezuela tiene dos presidentes, y vos lo explicabas recién, las elecciones fueron realizadas como corresponde y el presidente es Nicolás Maduro. A ver, ¿qué importancia tiene y hasta dónde puede llegar la presión internacional en algo que es un conflicto que debería resolverse en la propia Venezuela, o no? Yo creo que la alternativa es la resolución adentro de Venezuela, y la resolución me parece muy interesante la propuesta que realizó México y Uruguay, de un planteo de una mesa de negociación, ¿no? De reiniciar una mesa de negociación. Lo peor que nos pueda pasar le puede pasar a los venezolanos, pero nos puede pasar a nosotros como región, es que este conflicto escale en términos de violencia política y social, que no se están viviendo como sí se vivieron hace casi 2 años atrás con las guarimbas. Eso fue así, digo, fue una situación de violencia callejera donde fallecieron más de 200 venezolanos. ¿Sí? Bueno, hasta ahora hay 14 muertos, hasta ahora. 14 muertos, claro. Digo, esa situación es muy delicada, digo, realmente es muy delicada. Y la otra situación es que se convierta Venezuela en la Siria latinoamericana. Y ahí, la verdad, que nos puede gustar más o menos Maduro, nos puede gustar más o menos la posición argentina, ¿sí? La verdad es que lo peor que nos puede pasar como argentinos y como latinoamericanos, como venezolanos, es tener una guerra en nuestro territorio, ¿sí? Porque, digo, y en ese sentido creo que la posición del gobierno argentino roza una irresponsabilidad muy grande,
Digo, pensar una situación de guerra como la que se vive en Siria, como la que se vivió en Liria, como la que se vivió en Irak, digo, significa una situación humanitaria realmente desastrosa y que no es que la guerra va a estar en Venezuela, la guerra va a estar en nuestra región. Digo, si hay una situación de guerra en Venezuela, no va a importar si sos chavista, si sos antichavista, la situación de refugiados se va a vivir, Argentina va a tener un problema con eso. Pensemos la situación de conflicto, la escalada, lo que significa que nuestros países en tanta crisis o en crisis como Argentina, incluso en situaciones ya de crisis económica en Brasil, apuesten por la inversión en armas y no por la inversión en educación, en salud. Digo, no es que la guerra no tiene sus consecuencias para nuestro país. Entonces me parece que la posición argentina, como gran alfil del Grupo de Lima, roza una irresponsabilidad política con fuertes implicancias para nosotros, que somos los ciudadanos de a pie. Digo, nosotros, me parece como muy acertada la posición de México y Venezuela, de México y Uruguay, de apostar al diálogo como una alternativa, como la posibilidad de eso, ¿no? De encontrar una solución desde el diálogo que bloquee en un primer momento este escenario de violencia política y social, digo, que no tenga una escalada como la que tuvo hace 2 años atrás, que fue muy, muy complicada, y que bloquee, por supuesto, la situación de guerra. Digo, de verdad, no estamos hablando de cosas que parecen cosas allá lejos, ¿no? Pero efectivamente son situaciones que nos pueden afectar el cotidiano a la vida de los argentinos y de los latinoamericanos. La última mía, Matías, ayer lo decíamos, es cierto, la situación es imposible desligarla, pero México tuvo los desaparecidos de Ayotzinapa, los estudiantes. Brasil, lugares como San Pablo, Río, tienen índices de violencia extremos. Honduras, con San Pedro Sula, era la ciudad más peligrosa de Latinoamérica para los jóvenes. Digo, ¿hasta qué punto la cuestión mediática juega en todo esto por ahí, focalizando mucho en una situación que es real, que existe, pero que también tiene sus coletazos en otro lado, ¿no? Exacto, sí, la cuestión mediática es central y por eso, es un componente central mediática y de las redes sociales, y cada vez con más protagonismo de las redes sociales, porque de hecho ya es un componente indispensable de lo que se ha caracterizado como un escenario de guerra híbrida, ¿no? Y en ese sentido es fundamental la responsabilidad comunicacional, porque incluso de un lado y del otro, ¿no? No es para una posición, sino ser responsables en términos comunicacionales, ¿no? Y en la época de las redes sociales todos somos un poco comunicadores y tenemos que tener ese criterio de responsabilidad. Hay algo que es importante decir, Venezuela sí atraviesa una delicada situación económica, con una economía colapsada. Lo que nadie explica que esa situación económica se debe a un enorme bloqueo económico-financiero, ¿sí? Que ha impulsado el propio Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? O ha profundizado el propio Estados Unidos de Donald Trump. Venezuela, pensemos que es un país inmensamente rico. Los petrodólares, ¿sí? O los yuan petro que tiene Venezuela son cuantiosos. Venezuela es la principal reserva petrolera del mundo, por arriba de Arabia Saudita, por arriba de cualquier país de Medio Oriente. Eso apuntaba, el capital, el neoliberalismo avanza en Latinoamérica a pasos agigantados. Argentina, Uruguay, Brasil, van por Venezuela. Sin duda, en algún momento se soslaya esto de que Trump quiere los petrodólares, entonces quiere sacar a Maduro y poner un presidente títere para manejar sus propios intereses, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? No, exactamente, es eso, incluso es esto, un país que tiene los recursos monetarios por ser efectivamente la reserva petrolera más importante del mundo, pero no los puede ejercer porque tiene un bloqueo financiero y económico, entonces no puede comprar los alimentos. Venezuela, el 80% de los alimentos que consume son importados, ¿sí? Algo que no es característica de Argentina, sí, no puede comprar los medicamentos, tiene colapsada un importante conjunto de estructuras de asistencia social por eso, y entonces es muy fácil decir la crisis humanitaria que se vive por el gobierno de Maduro o culpa del gobierno de Maduro y no decir que en realidad hay una situación de golpe continuado en un escenario de guerra híbrida por un segmento de intereses particulares, ¿sí? De los halcones norteamericanos, ¿no? Después hay errores hacia adentro del proceso, sí, después también sí hay quería problemas de preguntarte corrupción, eso.
hay errores dentro de ese proceso político y hay contradicciones muy profundas dentro de ese proceso político, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas, qué pasa con las comunas. Digo, hay contradicciones hacia dentro del proceso que no se pueden explicar solo por Maduro. Ahora, la verdad y lo cierto, que lo que se está viviendo del 10 de enero para acá tiene un componente de agresión internacional tratando de desalojar a un presidente democráticamente elegido, ¿sí? Pensamos que el 50% de la población venezolana se acercó a las urnas y Nicolás Maduro sacó el 67% de los votos, ¿sí? En unas elecciones adelantadas a pedido de una oposición que luego no firma los acuerdos de la negociación, ¿no? Que estableció la propia ONU. Digo, ya es como muy desgastante pensar esta situación, nuevamente, ¿sí? Porque los actores internacionales efectivamente no están acatando las propias instancias de negociación. Ya no es la oposición venezolana, sino los actores internacionales que deberían ser garantes de la paz, ¿no? Bien. Garantes de la paz. Matías Casiagüe, un gusto hablar con vos, un tema que da para larguísimo, pero un buen pantallazo nos diste. Sí. Muchas gracias como investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Gracias. Te agradecemos, muchas gracias.